¿Cómo les va? Vamos a empezar la 7ª clase de Introducción al Nuevo Testamento. Ahora estudiaremos el tercero de los Evangelios, el Evangelio según San Lucas. Primero, el autor del Evangelio según San Lucas es Lucas, el médico amado que aparece en la Biblia. Según Eusebio, Lucas nació en Antioquía de Siria y se convirtió en cristiano mientras la iglesia se estaba extendiendo entre los gentiles. Era un hombre muy instruido que usaba el griego con mucha fluidez. Lucas colaboró con Pablo, lo acompañó en el último viaje de Pablo a Jerusalén y también lo acompañó hasta Roma. Muchos eruditos consideran que Lucas estuvo recopilando muchos materiales informativos en Palestina mientras estaba residiendo con Pablo durante los 2 años de encarcelamiento de Pablo en Cesarea. Él pudo encontrarse con testigos oculares y habría terminado de escribir el Evangelio según San Lucas en Roma. Lucas escribió, además del Evangelio según San Lucas, también Hechos de los Apóstoles. Esto es declarado por él mismo en sus libros. También se puede saber que ambos libros armonizan mediante el lenguaje, el estilo literario pulido y características teológicas. Como señalan algunos investigadores, el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles emplean términos técnicos de la medicina y descripción de enfermedades. Esto indica que Lucas el médico es el autor del Evangelio según San Lucas. Como Lucas no era uno de los 12 discípulos de Jesús, no era un testigo ocular de la vida y enseñanza de Jesús. Por lo tanto, debía apoyarse de los testimonios de otras personas. En la introducción del capítulo del Evangelio según San Lucas, él mismo declara que ha buscado diligentemente los registros de los evangelios, de los testimonios de los testigos oculares del ministerio y la vida de Jesús. Por eso Lucas no fue testigo ocular del contenido del Evangelio según San Lucas, pero tiene muchos materiales confiables sobre Cristo. Además, escribió el Evangelio inspirado por el Espíritu Santo. Además, hay muchas evidencias externas que reconocen a Lucas como el autor del Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Justino Mártir, del siglo II después de Cristo, nos recuerda que Lucas escribió la vida de Jesús y era colaborador de Pablo. Todos los padres de la iglesia primitiva, entre ellos Ireneo de Alejandría, el canon de Muratori, Orígenes y Tertuliano, consideran a Lucas como el autor. Consideramos 2 grandes evidencias que atestiguan que Lucas es el autor del Evangelio según San Lucas. En primer lugar, no se descubrió ningún desacuerdo en la iglesia primitiva sobre la idea de que Lucas sea el autor del Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Incluso el hereje Marción
Estaba convencido de que Lucas es el autor de ambos libros. No solo eso, no hay ningún testimonio en contra de que Lucas haya escrito el Evangelio según San Lucas. Por ende, teniendo el fuerte testimonio de los padres de la iglesia primitiva, no lo debemos negar. En segundo lugar, si bien Lucas no era apóstol, sino un gentil, a pesar de eso, sus escritos ocupan una cuarta parte del Nuevo Testamento. Este solo hecho es un fuerte apoyo de que Lucas es el autor. Si bien no está directamente relacionado con el asunto de la autoría, necesitamos analizar un momento al excelentísimo Teófilo, a quien se dirigen ambos libros, Lucas y Hechos de los Apóstoles. Lucas revela que escribe en forma ordenada el testimonio sobre el Evangelio de Cristo en el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles, con la intención de que el excelentísimo Teófilo conozca bien el asunto y esté convencido. El nombre Teófilo significa amado de Dios. Por eso algunos han sugerido que este destinatario tal vez no sea ningún hombre en particular, sino una forma de llamar a los creyentes en general. Sin embargo, las expresiones excelentísimo y para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, señalarían que se trata efectivamente de un determinado hombre en particular. No por esto quiere decir que el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles existen solamente para Teófilo y nadie más. Teófilo está recibiendo estos libros en representación de todos los creyentes. Del mismo modo en que la epístola a Filemón, si bien fue dirigida a Filemón, es la carta que Dios envía a todas las iglesias de todos los tiempos. Luego analicemos en segundo lugar la estructura del Evangelio según San Lucas. La estructura del Evangelio según San Lucas es básicamente similar a la de los Evangelios según Mateo y Marcos. Comienza primero con el nacimiento de Cristo, sigue con el ministerio de Cristo, luego en la segunda mitad se concentra en la muerte de Cristo en la cruz y llega hasta la resurrección de Cristo. Tal como lo hemos visto, el Evangelio según San Lucas es el único de los evangelios que contiene una dedicatoria. Lucas 1:3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. La estructura del Evangelio según San Lucas muestra que todos los testimonios se enfocan en el sufrimiento y muerte de Jesús y que para esto se dirige a Jerusalén. Lucas muestra el movimiento de Jesús desde Galilea a Jerusalén, y Hechos de los Apóstoles muestra que comienza desde Jerusalén hacia toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto se puede comparar con la forma de un reloj de arena. En el centro se encontraría la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección. O sea, en el centro de la simetría se encuentra el corazón de la proclamación del Evangelio de Cristo, que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Luego va de Galilea a Jerusalén, después de Jerusalén a todo el mundo.
Lo pueden ver claramente en el material escrito de la clase. En el capítulo 1, versículos 1 al 4, se encuentra la introducción. Luego, desde el capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 2, relato del nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan el Bautista. Los capítulos 3 y 4 muestran el periodo de preparación del ministerio de Jesús. Hasta el capítulo 9 se relata el ministerio de Jesús en Galilea. Hasta el capítulo 19 se relata el viaje de Jesús hacia Jerusalén. Hasta el capítulo 21 se registra el ministerio de Jesús en Jerusalén. Hasta el capítulo 24 se relatan el sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús. Ahora estudiemos en tercer lugar las características del contenido del Evangelio según San Lucas. Lucas es el libro más largo del Nuevo Testamento. Los 12 libros escritos por Lucas ocupan la mayor proporción del Nuevo Testamento. Su estilo literario es sobresaliente. De todos los evangelios, el Evangelio según San Lucas posee el griego más maravilloso. Con respecto al Evangelio según San Lucas, el doctor Bruce Metzger señala que se trata del libro más hermoso del mundo. El contenido del Evangelio según San Lucas revela que estuvo pensando más en lectores gentiles que en judíos. El encabezado del Evangelio según San Lucas anticipa desde el principio la característica del libro. Se puede afirmar que el Evangelio según San Lucas fue escrito con el propósito de que los lectores griegos instruidos como Teófilo escuchen el Evangelio del cristianismo y crean. Por eso el Evangelio según San Lucas tiene la característica de ser el Evangelio para todas las naciones, sin distinción entre judíos y gentiles. El propio Lucas era un gentil y estuvo contribuyendo durante mucho tiempo en la misión a los gentiles. Estuvo colaborando durante mucho tiempo también con Pablo, el llamado apóstol a los gentiles. Por eso, al escribir este evangelio enfatiza que es un evangelio para todas las naciones. Jesús, que anuncia el evangelio a todas las naciones, no hace acepción de personas. Por eso, el evangelio según San Lucas enfatiza en su contenido el interés y la compasión de Jesús por gente de todas las naciones y niveles sociales. Jesús se interesa no solamente en los judíos, sino también en los gentiles, en los pobres, los marginados, en las mujeres, en los niños y a personas de todos los niveles sociales. Ustedes y yo somos esas personas. Lucas, mientras escribe Hechos de los Apóstoles, enfatiza que el Evangelio es para todas las naciones, registrando las palabras de Jesús: me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde el comienzo hasta el fin, el Evangelio según San Lucas enfatiza que Jesús es el Salvador de todo el mundo y que el Evangelio de Cristo es el Evangelio para todas las naciones. Los ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús dieron a conocer esta noticia alegre primero a los pastores que eran los más marginados en la sociedad. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo,
que será para todo el pueblo. Lucas 2:10. Esto se relata solo en este Evangelio según San Lucas. Simeón, con el niño Jesús en brazos, alaba en el templo diciendo: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2, versículos 30 al 32. Esto se registra solamente en el Evangelio según San Lucas. Lucas atestigua que este Evangelio que él anuncia es un Evangelio para todas las naciones, para todos los pueblos. Lucas 24, versículos 46 al 48. Cuando Lucas presenta la genealogía de Jesús, va más allá de Abraham, llegando hasta Adán y hasta Dios. Testifica que todas las naciones son creaciones de Dios y descendientes de Adán. Por eso, en el capítulo 3 de Lucas enfatiza que el Evangelio de Cristo se dirige a toda la humanidad. En Lucas capítulo 4, Jesús anuncia el Evangelio en su tierra de Nazaret y señala que Elías fue enviado a una viuda de Sarepta, tierra de Sidón. También señala que Eliseo sanó al general sirio Naamán y no a los leprosos de Israel. Relata que también a los gentiles se les debe anunciar el Evangelio. En el Evangelio según San Lucas, Jesús muestra un interés especial hacia los samaritanos. Los samaritanos eran un pueblo menospreciado. Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. Esta parábola se registra solamente en el Evangelio según San Lucas. Registra el suceso en que Jesús sanó a 10 leprosos, pero el único que vino a darle las gracias a Jesús y glorificar a Dios fue el samaritano. El Evangelio según San Lucas muestra un interés mayor que los demás evangelios sobre las mujeres que eran socialmente menospreciadas. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, describe a una mujer pecadora que trajo un alabastro de perfume de nardo puro para derramar sobre los pies de Jesús, y enjuagando con lágrimas y su cabello, y besando los pies de Jesús. En Lucas capítulo 7 aparece otra mujer. Muere el hijo de una viuda de la ciudad de Naín. Jesús tiene compasión de aquella viuda y le resucita a su hijo. Esto se relata solamente en el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 8 se registra detalladamente que María Magdalena, Juana la esposa de Chuza, intendente de Herodes, y Susana colaboraban con sus bienes materiales el ministerio de Jesús y los discípulos. Esto también se encuentra solo en el Evangelio según San Lucas. En Lucas capítulo 10 se registra el suceso cuando María y Marta recibieron a Jesús en su casa y lo sirven. Se relata solamente en el Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas, Jesús muestra un amor e interés especial hacia los enfermos, pobres, marginados y oprimidos. Por ejemplo, solamente en el Evangelio según San Lucas aparece el relato del llamamiento a Zaqueo, el publicano criticado por la gente. En Lucas capítulo 18,
Jesús compara las oraciones del fariseo y el publicano e indica que Dios escuchó las oraciones del publicano y que el publicano descendió a su casa justificado en vez del fariseo. Esto también se relata únicamente en el Evangelio según San Lucas. También solo en el Evangelio según San Lucas se relata la parábola del hijo pródigo que fue aceptado por su padre amoroso. En Lucas capítulo 23 se relata la promesa de Jesús sobre el paraíso para el malhechor crucificado al lado de él. Esto se encuentra solo en el Evangelio según San Lucas. En Lucas se registra el interés y la misericordia hacia los pobres. Jesús brindó amor a los pobres y enfatizó en varias oportunidades que ellos también necesitan la salvación. La parábola del rico y del Lázaro también se encuentran solo en el Evangelio según San Lucas. Mientras que en Marcos se usa el hebreo amén directamente, Lucas emplea las expresiones griegas de cierto, verdaderamente. El erudito escocés del Nuevo Testamento, Howard Marshall, dijo: si tuviera que indicar un tema del Evangelio según San Lucas, diría que es la salvación. Significa que Jesús es el Salvador que trae la salvación a todas las naciones. En realidad, en Lucas se menciona el término salvación 7 veces, un término que no aparece en los demás evangelios sinópticos. También llama a Jesús Salvador, Lucas 2:11. Usa más veces que los demás evangelios el verbo salvar. Todas estas expresiones revelan que Jesús vino como Salvador de todas las naciones. Jesús es el Salvador que trae la salvación a los pobres, a los enfermos, a los marginados, a todos los gentiles y no solamente a los judíos. Lucas quiere comunicar esta verdad a todas las personas. Leamos Lucas 24, versículos 50 al 53. Y los sacó fuera, hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. En la primera parte del Evangelio según San Lucas, Simeón estaba alabando en el templo. Lucas comunica la resurrección y la ascensión de Cristo y finaliza el libro diciendo que a causa de Cristo, los discípulos alababan a Dios con gran alegría en el templo. También nosotros, mientras leemos el Evangelio según San Lucas, debemos alabar a Dios a causa de Cristo. Conozcamos con certeza lo que hemos aprendido y afirmémonos en la fe. Con esto, finalizamos la 7ª clase de Introducción al Nuevo Testamento. Muchas gracias.